Oh, it's Brain Broadcast. Okay, yeah. Perfect. So ¿Listos? I'm out of here. Okay. Hoy tenemos Evelyn Gasga. Ella es de una familia de 3 generaciones de mezcaleros de Oaxaca. Conocemos en la Ciudad de México. Ella hizo una prueba de sus mezcales súper ricos con un grupo que fuimos a un festival de arte, se llama Zona Maco, que es cada febrero. Y lo recomiendo mucho, que este Zona Maco y Material Art Fair y la otra es, hay 3 ferias de arte al mismo tiempo en cada febrero. Pero Evelyn hizo una prueba de mezcales por el grupo y ellos les fascinan de los mezcales y de la cuenta sobre mezcales y más información porque mezcal es un alcohol que está creciendo en popularidad en los Estados Unidos y en México, en todo el mundo. Entonces, estamos muy agradecidas que Evelyn está con nosotros hoy y voy a pasar el micrófono a Evelyn. Muchísimas gracias, Jean. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Pues bueno, empecemos. Les voy a explicar un poco sobre la magia del mezcal. Magia Blanca comenzó hace aproximadamente 3 generaciones. Nosotros hacemos mezcal tradicional, producimos, comercializamos, pero principalmente promovemos la cultura del mezcal. Mi abuelo hace como unos 40 años aproximadamente, él tenía un palenque pequeño donde producían mezcal para las bodas, para los 15 años, para la familia, y con el paso del tiempo fuimos adoptando como esa necesidad de tener esa cultura, ¿no? La cultura de que el mezcal nos abraza, de que el mezcal es tradición, es sabor. Y después de que esas 3 generaciones hacían mezcal, llega mi generación donde mi abuelo fallece, mi tío fallece y ya no se hace el mezcal directamente con mi familia, pero siempre tenemos que al primo, que al sobrino, que produce el mezcal. Entonces, cuando nosotros vemos esa necesidad todavía de que queremos difundir el mezcal, nos damos cuenta de que el mezcal está llegando a un boom, ¿no? Y hace 10 años emprendimos esta trayectoria, mis hermanos y yo, aprendimos de que el mezcal lo teníamos que, no era una forma de beber, sino es una forma de beber diferente. Entonces, nosotros nos dedicamos ahorita, como les comentaba, lo producimos, lo comercializamos y lo promovemos. Normalmente el mezcal, para que se pueda llamar mezcal, se dice que solamente, más bien en el Consejo Regulador del Mezcal, solo nos da la oportunidad con 9 estados. Los 9 estados que tenemos con denominaciones Durango, Zacatecas, Michoacán, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato y Oaxaca. Se le puede llamar mezcal si está dentro de estas 9 denominaciones, en estas regiones. Si no está dentro de estas denominaciones, se le llama licor de agave, se le puede llamar destilado de agave y de alguna otra derivación, pero no se le puede llamar mezcal, ¿ok? Después nos vamos vamos a aprender a diferenciar entre el tequila y el mezcal. En los años 40 se da apenas el impulso para que el mezcal tenga una denominación diferente al tequila, porque el tequila fue el que explotó, fue el boom, el que se fue al extranjero, en que todo el mundo conoce o relaciona mezcal México con tequila. Aquí les voy a hacer una diferencia entre tequila y mezcal. Vamos a hablar primero del tequila. El tequila tiene un agave azul. El agave azul es tarda aproximadamente unos 7 años en crecer para que se pueda hacer el tequila.
Para las normas del tequila necesitamos 70% agave, 30% azúcares. Es por eso que luego nos topamos con que si bebemos el tequila, nos duele, tenemos una resaca, nos duele la cabeza, tenemos como que mucho pesar para nosotros. Nos molesta, por los azúcares que contiene, porque no es 100% natural. Claro que vamos a encontrar tequilas 100% de agave, pero es muy poco, porque la norma les da esa apertura de tener 70-30. ¿Ok? Y aparte su producción, solamente el tequila se puede hacer con un solo tipo de agave, que es el agave azul o el webinar. Solamente con ese tipo de agave se puede hacer el tequila. Y ahora, a diferencia con el mezcal tiene más de 150 tipos de agaves. De agave se le llama o agave o piña, por eso luego muchos nos dicen una piña que tiene que ver con el mezcal. Bueno, pues se le llama porque al momento de cortarlas, nosotros tenemos el agave ya con las pencas cortadas, ya es cuando se le llama que es una penca. Ok, para el espadín, que el espadín es el agave angustifolia. Angustifolia es el agave que es como el principal, que se le llama espadín, se le llama joven, se le llama minero. Eso es como el más popular, es como la apertura que tenemos para dar el primer paso hacia el mezcal. Un agave espadín aproximadamente mínimo tiene que tener de 9 a 11 años de crecimiento el agave para poder hacer el mezcal. Cabe mencionar también que el mezcal es 100% de agave. No puede tener ningún tipo de aditamento para que pueda hacer su producción más grande, no, solamente con agave espadín es el primer mezcal, que es como la introducción. Después de tener de 9 a 10, 11 años de crecimiento, es cuando se puede cortar y se puede hacer un mezcal joven. Es el mezcal transparente que nosotros conocemos o es como el más popular que siempre vemos. Es el transparente, ¿ok? Tenemos unas perlas que se forman por el tipo de alcohol que se van formando aquí. Si meneamos la botella, podemos observar las perlas que se forman. Estas perlas son los grados de alcohol. Un mezcal tradicional tiene que ser 45 grados mínimo. Ya si nos ponemos como un mezcal industrial, tiene que ser 40 grados. Pero mínimo para que sea mezcal son 40 grados de alcohol y de ahí nos vamos al 40, 45, 48 y hasta 50 grados. ¿Ok? Y la diferencia, otras de las grandes diferencias con el agave, con el mezcal, es que tenemos 190 y tantas variedades de agave para poder producir mezcal. Las más principales son nada más unas 19 tipos de plantas, que es conocida como el mexicano, como el jabalí, tobachiche, tobalá, cuiche, tobalá, y tenemos el cerrudo, tenemos aproximadamente 19 tipos de agaves para poder hacer un muy buen mezcal. Y después nos vamos, como les explicaba, el espadín. El espadín es el principal, son 45 grados de alcohol y ahorita denme un segundito, les comento rápidamente que el mezcal tiene 2 destilaciones en alambique de cobre. Su sabor es un poco cítrico y suave, normalmente oscila entre los 40 a 45 grados de alcohol y yo lo recomiendo como maridaje. Puede acompañar con mole, con una sal de gusano, con chapulín o con cosas picantes. Eso es como lo que yo recomiendo, ¿no? Ya que vemos la diferencia entre tequila y mezcal, ahora sí nos vamos, que decimos que al fin pudo haber, en el año de los 90 aproximadamente, ya tuvimos una nueva regla donde se diferencia completamente el mezcal y el tequila y toman caminos separados.
ya una vez la gente lo va reconociendo por su denominación, va teniendo como esa inquietud. Fue en el año de 1994 donde se reconoce ya con una denominación de origen y ya empieza a tener ese peso y empieza el movimiento del mezcal. Y ahora, si me permiten, les voy a compartir una pantalla donde yo les recomiendo que pongamos mucha atención. Es mezcal.com. Este es directamente del Consejo Regulador del Mezcal. Aquí nos explican tanto en inglés como en español los procesos del mezcal, el cultivo, el corte, el cocimiento, la molienda, la fermentación y la destilación. ¿Ok? Ahorita yo les voy a explicar un poco sobre el mezcal. Si ustedes ven ahorita la pantalla y voy a dejar un poco corriendo la historia en lo que les voy platicando. Bueno, la historia del mezcal, como podemos ver, un agave, un espadín, tiene que tener un crecimiento aproximado de 9 a 11 años. Después, el agave espadín es como el principal, como les comentaba hace un momento. Ese mezcal, nos damos cuenta que es como el principal porque es el que se puede producir, es el que se puede cosechar, es como el más fácil de que nosotros podamos tener el acercamiento con el mezcal. Después nos vamos con los agaves silvestres. Los agaves silvestres principalmente se les llama silvestres porque los encontramos en el cerro, las encontramos en laderas muy secas, les gusta mucho lo seco, ¿no? Se les llama silvestre porque solamente se encontraba lejos. Era muy difícil su producción para la cosecha. Entonces, era 100% silvestre. Ahora, ya que la explotación y el crecimiento del agave ha sido mucho, ya podemos hacer el cultivo de un cuiche, de un tubalá, de un mexicano, de un cerrudo. Magia Blanca utilizamos 3 tipos de mezcales, que es el espadín, el primero que les comentaba, el de la madre cuiche y el tobalá. Estos tienen un crecimiento aproximado de 12 a 15 años para que el agave pueda tener una buena consistencia. Después nos vamos al proceso, que es el cultivo, como les comentaba, espadín de 9 a 11 años, el cuiche y tobalá, que se va de 12 a 15 años de crecimiento de agave. Una vez que cumple el cometido de 12 años o de 15 años del agave, se hace la molienda, se hace el corte. En el corte, como les platicaba y vamos a ver en el video, tenemos unas pencas. Las pencas se cortan y queda como una piña. Esa piña se parte en 4 y en la tierra se hace un hoyo, que es en el palenque. Muchas veces un palenque se le conoce donde están los gallos, donde están los caballos, pero en Oaxaca, exclusivamente en Oaxaca, se le llama palenque en donde se produce el mezcal. Después de que tenemos el palenque, en el palenque va a haber un hoyo grande en la tierra, grande, 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 donde van a estar hasta abajo piedras calientes, donde vamos a encontrar pencas, y ahí es donde se va a poner lo partido de la piña, del agave. Entonces, va dentro de la encocción una semana, 7 días aproximadamente. Una vez que ya esté cocido, está como un poco quemado. Voy a poner otro video del corte. Y una vez que ya tenemos en el hoyo de la tierra, ya tenemos cocida el agave. El agave es dulce, por sí solo es dulce, es como la miel de agave. Cabe mencionar también que el mezcal, no nada más bien que el agave no nada más es mezcal, se utiliza como inulina para endulzar para endulzar los yogurts que no sean con azúcares.
Entonces, eso hace que sea 100% natural. Hemos escuchado mucho últimamente sobre la miel del agave. Pues es porque el cocimiento del agave es café. ¿Han escuchado hablar sobre el mezcal de pechuga? Pues la pechuga también se le llama a la piña. Como podemos ver, después que cortamos las pencas, tenemos una piña. Esa piña, cuando ya está cocida, se le pone una penca adentro y esa penca va a pintar el mezcal y lo va a hacer un poquitito más dulce. Es por eso que muchos tienen la duda entre mezcal de pechuga, de pollo y mezcal de pechuga de agave. El primerito ahorita que les acabo de explicar es con el agave, pero el de pechuga, cuando está en la destilación, se pone en la parte de arriba para que sus jugos, no tanto que toque el pollo, que es un pollo de granja, esa grasita escurra y no altera el color, pero el sabor es completamente diferente. Una vez que ya tenemos la cocción del agave, se va a la molienda. Después, primero se va al cocimiento. Es primero cocimiento y después se va a la molienda. Después de que ya lo tenemos todo café y cocido, se va a una tahona chilena. La tahona chilena es arrastrada y molida por caballos, donde van triturando poco a poco, hasta que queda un tipo sargazo. En el sargazo lo pasan a tinas de fermentación. Esas tinas de fermentación se tardan aproximadamente unos 7 años y ahí es cuando se hace un tepache o se hace la fermentación, empieza a burbujear y ahí es cuando ya está listo. Después que ya tenemos el tepache, perdón, el tepache lo tenemos listo, es cuando está listo para irse a la destilación. El mezcal tiene que tener mínimo 2 destilaciones. El primero que tenemos es el mezcal de puntas. El mezcal de puntas es puro fuego, puro alcohol, 98% de alcohol. En la segunda destilación es cuando se retira tanto alcohol y entra un poco más de sabor. En la segunda destilación ya se va quitando y ahí van viendo los maestros mezcaleros cuánto alcohol van a dejar ir, cuánta evaporación tiene que entrar para que se pueda hacer la producción como gustan los maestros mezcaleros. Una vez que se puede hacer la fermentación en varias formas. La tradicional es esperar a que el río crezca para que cuando pase en la olla, en las ollas de cobre, hagan su destilación y pueda hacer el proceso. Pero si no se puede, también se puede poner en un tanque de agua y en ese tanque de agua podemos hacer la destilación. Mi familia mucho tiempo lo hizo con el río creciente y solamente teníamos producción cuando el río crecía. Después, como podemos observar en el video, ya que tenemos el corte, nos vamos al cocimiento para que lo puedan como ver a grandes rasgos. Yo esto se los voy a mandar en una diapositiva con información más consistente. Aquí podemos ver el hoyo profundo, ¿no? Esto ya es un poco más industrial, pero normalmente se hace a mano. Esto es, como les comentaba, industrial se necesitan 7 kilos para poder tener esta botella. Son 750 mililitros. Para poder tener un agave tradicional son 25 kilos por botella. Para tener un mezcal artesanal vamos a utilizar 35 kilos para poder hacer una botella. Entonces, esto es cómo podemos darle el plus y el valor a una botella. Finalmente, no podemos darle ese valor cuando tu tierra estuvo parada unos 15 años, unos 10 años para el crecimiento. A lo mejor no cuesta tanto trabajo que dejar que el agave crezca,
pero sí tener tus tierras paradas para poder hacer un buen mezcal. Se necesitan mínimo, como les comentaba, 9 a 10 años de crecimiento del agave para poder tener un buen mezcal. Entonces, después de que ya tenemos el cocimiento, la molienda, la fermentación es lo que les comentaba que se hace en ahorita les muestro. Son como tinas de fermentación, se les llama, son de madera y ya está triturado todo el agave. El agave tarda aproximadamente entre, no sé, 7, 8 días para que se haga la fermentación. Esto es la fermentación como podemos observar, ¿no? Y se va moviendo todos los días, o sea, es un proceso. Para nosotros poder tener un tipo de agave, nos tardamos un mes en hacer una producción, un lote que digamos que son unos 3,000 litros de mezcal, un mes y medio aproximadamente para poder tener el mezcal. ¿Alguna duda, Jean? Paso contigo. Yes. Hola, ya volví. ¿Alguna duda? ¿Quieren que me regresen algo? Hay algunas preguntas tengo una pregunta. He oído como hay una diferencia entre como por ejemplo, espadín muchas veces está cultivado y otros tipos de agave como tobalá y quiche son salvaje. ¿Qué piensas de esto? Como hay una diferencia entre de cultivado y salvaje y hay una que es mejor que el otro y qué es el efecto ambiental entre de cultivado y salvaje. Claro, como te comentaba, el espadín no tenemos ningún problema porque se puede cultivar. Antes sí había un gran problema y en las comunidades sonaba mucho de qué iba a pasar si desaparecía o si acabábamos con la planta. Pero se llegó a estudios y ha habido comunidades que se han unido para poder hacer el cultivo del agave. Cuando crece el agave, en medio del agave sale un quiote. Un quiote, no sé si, déjenme ver si se los puedo mostrar, denme un segundito, si no se los explico. Cuando Como un crece el gran agave, asparagus. ¿perdón? Es como un grande asparagus. Sí, es como un palo que le crece en medio del agave. Ese se les dice que arriba vienen unas florecitas y esas florecitas son las que tienen las semillas para la producción del agave. Entonces, si podemos conseguir de un agave silvestre del cerro, podemos tener esa semillita y cultivarla, obviamente por el tipo de suelo siempre va a cambiar. Yo no digo que el mezcal de Sonora o el mezcal de San Luis Potosí sea malo, pero sí es diferente por el tipo de tierra, por el tipo de suelo, por el tipo de sol, en cómo le da el sol, es un crecimiento diferente. Por eso si se arriesgan a beber algún, no sé, un mezcal duranguense o un mezcal oaxaqueño, el mezcal duranguense es un poco más seco. Más sin embargo, el de Oaxaca es un poco más cítrico, es un poco, y también varía mucho por el tipo de cultivos que estén alrededor. Hubo una ocasión en que me tocó un agave que sabía vainilla y yo me explicaba por qué mi agave o mi mezcal sabía ligeramente, no era que dominara, pero tenía un ligero sabor a vainilla. Y yo investigaba y preguntaba con los maestros mezcaleros qué falló o qué pasó, o qué hicimos bien, porque había gente que le gustaba mucho y gente que decía, siento raro este tipo de agave, ¿no? Pero después descubrimos que alrededor habían cultivado vainilla. Es por eso que la tierra hizo como ese sabor por sí solo, lo sacó, ¿no? Y fue un experimento increíble, donde también hubo uno de Jamaica que te sabe ligeramente más cítrico. Y pues yo en lo particular, yo soy muy, muy fan del mezcal de la madre Cuiche, que ese es un poco más cítrico, ligeramente herbal, porque el tobalá es 100% herbal y es como un poquito más astringente. Yo no sé por qué he tenido la suerte, pero me he dado cuenta que el tobalá le gusta mucho a los hombres.
porque es como más serio, más firme. Habrá, claro, que le gusten a chicas, ¿no? ¿no? No es de que el mezcal este tiene que ser para mujeres y este para hombres, no. Pero ha habido una tendencia en mí que yo he visto que sí es 100% para hombres, el Tobalá como que es más firme, más recio. Y el de la Madre Cuilla es un poco más, son 48 grados ambos, no pueden ser menos de 48 grados por el tipo de agave, porque es más fuerte, su sabor es más dominante. Y es por eso que el mezcal, el cuiche, es como un poquito más herbal, un poquito más cítrico, y es como que la gente tiene un poquito más de apertura para este tipo de agave. Muy bien, muchas gracias. Corinne, puse la habilidad para preguntar tu pregunta. ¿Quieres preguntar a Evelyn? Sí, ¿qué pasa con todos los subproductos del maguey, lo que no se usan para fermentar? ¿Se utilizan para otros fines? Por desgracia, no. Hay comunidades que sí lo utilizan. Había una fábrica en San Carlos, Yautepec, Oaxaca, donde su principal función del agave sería la inulina. La inulina, como les explicaba, es como la miel de agave. Eso iba a ser como que el mezcal es como, sí, lo que sobre se hace mezcal, ¿no? Y todos tenemos como esa idea de que el mezcal es lo principal del agave, pero no. Después tenemos el sargazo. El sargazo se utilizaba para pieles, para vestimentas, para muchas otras cosas, ¿no? Pero por desgracia ahorita no hay esa cultura. Estoy yo con una asociación que estamos intentando rescatar no nada más el agave, ¿no? Sino de darle el plus al agave y todo lo que podemos utilizar. Pero por el momento no todas los palenques utilizan lo demás, ¿no? Como debería de ser, como intentar agotar todo para poder utilizarlo 100%. Es Ginger. Sí, cuando estaba en DF era una exposición de arte que estaban mostrando los diferentes usos de, ¿cómo se llama? Como las fibras del agave. El sargazo, ¿sí? Sargazo. Del agave. Como creando cosas muy bonitas como muebles y Sí, cosas claro. y arte y cosas muy interesantes. Entonces hay un interés en eso, pero entiendo que no están practicando todos los palenques eso. No, por desgracia no, sería de gran utilidad poder tener, más bien saber utilizar todo, ¿no? Y explotarlo como debería, pero por desgracia aún no tenemos esa cultura y no la veo muy lejos, porque cada vez está sonando más el zero waste, estamos utilizando lo menos posible de plástico, entonces creo que estamos volteando poco a poco a ver más lo natural. ¿Hay algunas más preguntas? Estoy leyendo aquí que Rebeca pregunta sobre palenque igual a mezcal. ¿Tienen esa duda? No era una pregunta, solo una explicación, sí, Donde Mike, ok, no sabía qué es una donde se palenque. produce el Sí. mezcal. ¿Cómo hay muchas mujeres que están mezcaleras en Oaxaca? Al principio, cuando en los 20 eran casi la mayoría mujeres, las que eran maestras mezcaleras. Después tomó como a mediados de los 20, tomó otra ruta donde el mezcal solamente era para hombres y la mujer lo distribuía. Ahí fue cuando hicieron un equipo y fue cuando las mujeres decidieron distribuirlo. Me contaban una historia de una señora, no sé si es Matías Romero, voy a recordar ahorita el nombre, las nahuas no me acuerdo, ahorita se los comento, pero ella los ponía, se les llama allá en Oaxaca, se les llama
son como, cómo me podría explicar? Son como faldas grandes y adentro de las faldas se amarraban el mezcal y ahí hacían ellas como si estuvieran haciendo el baño y ya te llenaban tu botellita de mezcal, ¿no? Entonces era como algo muy incógnito que solo las mujeres en este caso podían hacer. ¿Por qué? Porque los hombres eran siempre cateados para ver si no llevaban alcohol o así y las mujeres no. Es por eso que se toma la decisión en que la mujer salga al mercado y el hombre se queda a producir. Hay muy pocas maestras mezcaleras, pero sí las hay. Y una pregunta, una chisme que oí, Ajá. es que el mezcal no causa resaca. Exactamente, como les comentaba, para que un tequila pueda tener su denominación, normalmente tienen 70% agave, 30% azúcares. En esos 30% de azúcares es cuando te da la resaca, porque son artificiales, no es natural. Cuando un mezcal es 100% de agave, no tiene que haber absolutamente nada de cruda, solamente si lo estás acompañando con agua, que es como yo lo recomiendo, porque muchas veces que el limoncito, que la sal de gusano, que ok, está bien, pero para primera degustación el mezcal se tiene que tomar solamente con agua. Y sí, efectivamente, como te comentaba, si es 100% de agave, no te tiene que dar cruda. Obviamente si lo combinas porque es delicioso tomarte un tequilita, un mezcalito con una cerveza, completamente te va a dar cruda, ¿no? Pero si es solito, no te va a dar absolutamente nada de cruda y el mezcal te pone mágico. Es por eso que yo me guié un poco más en la marca que se llama Mezcales Magia Blanca, porque el mezcal te pone mágico, el mezcal te hace tus sentidos abrirlos de diferente manera que si fuera una cerveza, que si fuera un vino, es completamente una experiencia diferente. ¿Y cuál es la palabra correcta? ¿Es resaca o crudo? ¿Perdón? ¿Es correcto resaca la palabra en español? Resaca o cruda, chilango es cruda, pero normalmente es resaca, así es. Ah, ok. Una resaca, he tenido una resaca, pero normalmente si te quieres escuchar como más coloquial, estoy cruda. Muy bien. ¿Y qué efecto tiene la pandemia en los mezcaleros de Oaxaca? Pues fíjate que para los maestros mezcaleros es muy difícil porque no pueden sacar su producto fácilmente. Si no tienen algún contacto que les ayude a la distribución, es muy, muy complicado. Pero yo he visto un incremento de las ventas un 60% y más cuando nos dijeron que iba a haber ley seca, que todos estaban corriendo buscando algo con qué beber, ¿no? Y la verdad, para mí ha habido un crecimiento, gracias a Dios, muy, muy grande y sigo agradeciendo porque, pues, lo siguen pidiendo, ¿no? Porque es un buen mezcal, porque es 100% de agave, porque saben que es un mezcal 100% puro. No es cualquier rebajado, entonces gusta mucho el mezcal y ahorita directamente los productores, como siempre, son los que más han estado sufriendo con la distribución de su mezcal. Gracias a Dios el mezcal puede estar, te digo, yo encontré de mi abuelo unos 5 garrafones en vidrio enterrados y estaban deliciosos, deliciosos. Ese tipo de agave estuvo muy, muy rico. Entonces no le afecta, pero en la inmediatez es por eso que muchas empresas o palenques quiebran, porque no ven su dinero recuperado rápidamente. Si después tuvieron que tener un crecimiento de 10 años más 2 meses de producción, entonces ya se va demasiado tiempo y ahí es cuando les afecta. Pero ha incrementado mucho el consumo del mezcal. Muy bien, gracias. ¿Algunas más preguntas, Karin? ¿Alguna otra duda? ¿Quieren que les explique más o menos con qué acompañar, qué tipo de mezcal? ¿Cómo qué les gustaría saber? ¿Qué es común para comer cuando estás bebiendo mezcal? Mira,
Como aperitivo son los que despiertan el apetito y ahí podríamos utilizar los frutales, los cítricos e incluso un poco amargo como el espadín. Y en digestivo podríamos utilizar un tobalá y un cuiche, que son los que contengan más grados de alcohol. Yo me gustaría dar como una explicación breve del espadín. El espadín yo lo recomiendo mucho yo hago una preparación de chiles en nogada y cuando está la cremita del chile en nogada le ponemos un par de copas de mezcal y queda delicioso, de verdad, si pueden hacerlo y les paso cómo hacemos nosotros los chiles en nogada, pero al final a la cremita se le echan un par de copitas de mezcal, de preferencia espadín, y hace una explosión deliciosa. El espadín va más como con lo picoso, un poco más con los moles, es el que acompaña un poquito más. El tobalá yo tuve un gran descubrimiento porque ese mezcal tiene 48 grados de alcohol. Gusta mucho en sabor, pero es muy fuerte. No estamos acostumbrados a beber tantos grados de alcohol. Entonces, para el tobalá, yo recomiendo el chocolate. El chocolate, obviamente, y más si es oaxaqueño. Nosotros tenemos una de cacao, 70% cacao, tiene almendras, tiene piloncillo, tiene canela y como un 10% de azúcar. Es muy poco lo que utilizamos de azúcar para darle la explosión al cacao, ¿no? Después de que probemos una copa de mezcal, podemos acompañarlo con un sorbito, con un pequeño pedacito de chocolate y es una experiencia en tu boca completamente diferente. Ojalá tengan la oportunidad de hacerlo o cuando le mandemos a Jean unos mezcalitos, ojalá puedan probarlo con chocolate. El tobalá es una experiencia deliciosa. Sí, sí. Recuerdo en la prueba que probamos el chocolate con el tobalá y era súper, súper rico. Hace una explosión, como que combinan tan bien porque no pelean, no chocan. Eso es lo bueno de un maridaje, que no le gane, que no sea el protagonista uno, sino que se impulsen los dos sabores, ¿no? Y bueno, y también el tobalá se puede decir que es un poco frutal y herbáceo. Ahí, aparte del chocolate, lo podemos acompañar con quesos, con frutas saladas, con cacahuates y también combina mucho con los pasteles, como les comentaba, con el chocolate es una explosión completamente diferente. Y el cuiche normalmente lo tenemos como un poquito más herbal y cítrico, son 48 grados de alcohol, entonces sí tenemos como esa explosión que no todos nos gusta de primera instancia, pero es un agave, les comento, mi favorito es el silvestre, que se obtiene del agave Karwinski y se le conoce como la madre cuiche y tarda aproximadamente en crecer unos 12 años y se suele dar en zonas de monte bajo seco. Su sabor es intenso, con tonos cítricos y frutales. Y es para paladares exigentes, como les comentaba, son 48 grados, no es cualquier tipo de agave, pero ojalá tengan la oportunidad pronto de probarlo porque es, al menos para mí, es de mis favoritos. Y cuéntanos de otros tipos de agave como sotol, ¿es muy popular ahorita? No, ese no, el sotol es de otra región, es como su mezcal, no sé si es de... norte, ¿no? De Chihuahua. Chihuahua, exactamente, es de Chihuahua. Aquí la diferencia es que tenemos tipos de agave. Los tipos de agave que tenemos, dame un segundito que aquí lo tengo. Tenemos el angustifolia, que es el espadín, el americano cerrudo, que es el arroqueño, el jabalí, el cupeata, duranguense, que es el cenizo, o el karwinski, que les comentaba que es el cuiche, el tepestate y el tobalá, el mexicano, el cimarrón verde y el tequila azul, que es exclusivo para tequila. Tequila Weber. Ok, sí, muchas palabras para aprender.
Sí, sí, sí. Es que como son más tradicionales los nombres y les di los como los más basiquitos porque sí tienen unos que es, no sé, el Cobahuil, el Cupreata, Durangensis, Inaekendis, Karwinski, Marmorota, Potatorum, Rodacarta, Salmia. Eso sí ya son como otro tipo de lenguaje. Estas palabras vienen de Nahuatl. No, son de diferentes regiones, zapoteco, mixteco, son de diferentes regiones de Oaxaca. Ok, muy bien. Y muy bien. Si no hay más preguntas. ¿Alguna otra duda, un comentario? Y les recomiendo, ahorita que estoy viendo en mis notas, cuando les den un agave, que les den un agave que esté tranquilo. No que les digan, sí, mira, y tiene tantas perlas porque se pone bravo el mezcal. Entonces, es un mezcal que esté tranquilo, que lo puedan degustar y que puedan servir tranquilamente, que no se alborote tanto y cuando lo sirvan, dejen reposar un poco la copita para que se ventile y no tenga el alcohol 100%, ¿no? Entonces dicen, no me lo pongas bravo porque altera un poco el mezcal, ¿no? Tiene que estar tranquilo y sutil para que pueda ser degustable amablemente. ¿Y cómo se llaman las copitas tradicionales de donde beben mezcal? Sí, la planta se llama bule. El bule es un árbol que crece, pero crece primero una semillita y esa semillita se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta cuando se utilizaba mucho en el rancho o allá en el pueblo de mis papás, que crecen como de 1,5 litros. Entonces se va haciendo como 2 jícaras con una puntita, con un taponcito así, donde le ponen como el maíz, lo que sobra del maíz, que lo utilizan como tapa. Pero si no queremos que llegue al crecimiento tan grande, cuando están de mediana edad, se cortan, se parten a la mitad y se quita lo de adentro y quedan como unas jicaritas que, déjame te muestro una. Nosotros lo bebemos en estas jicaritas que ya están pintadas. Sí, ajá. Pero es la La semilla. tradicional es esta. Ah, sí. Y es la semilla de árbol. Esta es la semilla del bule, exactamente. Ah, ok. Qué bonito. Y se bebe tradicionalmente así. Y ya si nos ponemos un poquito más exigentes, tenemos las de barro. Ah, sí. Me Muy gusta mucho bonito. natural. Evelyn, ¿vende tu empresa sus productos en Estados Unidos? Por el momento no estamos en Estados Unidos, pero esperamos y el próximo año ya poder tener presencia. Queremos llevar chocolate, chapulines, sal de gusano, sal de chapulín y obviamente el mezcal. Y también tenemos los quesos, la verdad es que son 100% de leche y también nos gustaría como hacer como ese experimento de llevarlo. Evelyn, hablando de como exportación y eso, ¿puede hablar un poquito de como la certificación que necesita mezcal y eso y el proceso es como difícil para sacar los... Un poco tardado. ¿Por qué? Porque primero nos piden que el crecimiento sea en la región de Oaxaca. Y cuando es en Oaxaca, te dan algunas ciertas regiones donde puede ser cultivado el agave. No puede ser cultivado en cualquier en cualquier lugar de Oaxaca. El mezcal sí se puede producir, pero el cultivo es diferente. Y el cultivo, cuando nos dicen hay 30 regiones, por desgracia, un cultivo que teníamos estaba fuera del lineamiento. Tuvimos que esperar a que entrara dentro de ese lineamiento por cultura, por tradición, porque normalmente te dan esa denominación por cultura, no tanto porque yo digas, sí, tengo tanto dinero y quiero mi mezcal que crezca aquí no sé, en Chihuahua. No es eso, sino le dan la importancia a la cultura, le dan lo tradicional, a que sea algo ancestral. Entonces tuvimos ese beneficio de que
el terreno donde nosotros cultivamos nuestro agave ya fuera aceptado. Después de que fue aceptado el cultivo, tenemos que tomar ciertos cursos en el Comercam, que es la denominación de origen. Ellos nos explican el por qué hacen como todos esos lineamientos que cumplan. Entonces se tiene que llevar a estudios el tipo de agave para que digan, ok, estuvo cultivado con estos tipos de insecticidas, o sí tardó bien el cocimiento de las pencas, sí fue bien la trituración. Entonces tienen que ir mes con mes, ver cómo va el producto, el proceso, y una vez que ya cumplimos con todas las normas del Comercam, ahora nos vamos con Hacienda para tener el sello de Hacienda, que es el Marbete, que es el que nos necesitamos para la exportación. Ya estamos muy próximos para el de Comercam, que es el de Oaxaca, pero todavía nos falta el de Hacienda de aquí de la ciudad. Mucho trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo y mucha lectura, pero vamos bien. Tenemos fe que ojalá el próximo año ya podamos saltar ese charquito. Sí, Rebecca y Karin son abogadas y saben mucho de que a veces los trámites son tardados. Tardan mucho tiempo. Y más en México. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias, Evelyn, por estar con nosotros esta noche y aprendí mucho. Qué bueno, eso es lo importante. También aprendí mucho, muchas gracias. Qué bueno, eso es lo importante. La verdad es que nosotros tenemos como esa filosofía, ¿no? De dar a conocer el mezcal, no nada más de, sí, ponte borracho, se acaba rápido el mezcal. No, es una experiencia beber el mezcal, una experiencia diferente a beber, una forma mágica de ponerte ebrio. Muy bien, la próxima vez que tomo mezcal voy a pensar en esta noche. Por favor, cualquier duda me escribes y me dices, ¿cómo era? Es cada lote de mezcal. Un comentario, hizo un risotto el otro día y wow. No es risotto y por eso normalmente uso vino blanco, pero no tenía vino blanco y puso un poco de mezcal en place del vino blanco. Oh. ¡Qué maravilla! So good. Un sabor de smoky flavor, como explosivo. Humo. Sí, muy rico. Sí. I highly recommend it. Mezcal risotto. Sí, yo lo he hecho con los chiles. It's probably not keto though, Corinne, sorry. I think mezcal is keto, but not the rice. Right. Ojalá les podamos hacer un envío rápido de un kit para que lo puedan degustar pronto. ¿Todas están en San Miguel? Nosotros, pero Corinne está en Nueva York, ¿no? Okay. Sí, por desgracia, quiero regresar a San Miguel pronto, pero no puedo todavía. Nos avisas y te esperamos con unos mezcales. Sí. Evelyn, cuando cosas mejoran, necesitas venir a San Miguel por una prueba. Seguro, seguro que ahí estaremos. Ooh, that would be a neat next thing for this if we ever do Spanish for Lawyers again. Oh, yeah. Una idea maravillosa. Muy bien. Muy bien. Gracias y nos vemos pronto, Evelyn. Seguro que sí. Muchísimas gracias por todo. Les agradezco su atención. Cualquier duda, no duden en comunicarse conmigo. Les dejo mi correo como info.mezcales@gmail.com. Cualquier cosa que necesiten, alguna duda, un comentario, con muchísimo gusto yo les contesto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias.